La historia de uno de los barcos más trascendentales de la historia, el RMS Titanic, es conocida por su trágico final al realizar su viaje inaugural en el año 1912, uno de los barcos más grandes de su época y con los acabados más lujosos jamás vistos. Terminaría por hundirse en las profundidades del mar transatlántico y ser hallado en una misión secreta hasta el año 1985. Si bien el Titanic pasó a la historia como el barco de los sueños, las personas que han investigado a fondo su origen y los misterios o cualidades ocurridas a su alrededor han terminado por creer que esta embarcación está maldita. Aún después de 111 años, el poder de la maldición del Titanic ha alcanzado a más de uno, cobrándose infinidad de vidas en el trayecto. Fragmentos de la noche. Corría el año de 1907, cuando los presidentes de la compañía naviera White Star Line comenzaron un ambicioso proyecto que les daría un gran impulso a nivel mundial. El proyecto consistía en la construcción de 3 enormes barcos. La tríada estaba conformada por los navíos más rápidos y lujos de su época, un verdadero desafío para sus creadores. Sus nombres fueron Olympic, Titanic y Britannic. El primer buque terminado fue el Olympic en 1911, seguido por el Titanic en 1912 y el Britannic en 1915. Este último iba a llamarse originalmente Gigantic, contemplando un trío de naves inspiradas en los seres de la mitología griega, los dioses olímpicos, los titanes y los gigantes. Ironía del destino, igual que en la mitología, estos dos últimos fueron atrapados en los abismos y solo el Olympic sobrevivió. Se dice que al momento de la construcción del Titanic comenzó la maldición. Esto debido a que varios trabajadores del proyecto perdieron la vida en diferentes circunstancias, pero con un detalle en común: la mayoría se fracturó el cráneo, perdiendo así la vida. El infortunio de los obreros fue justificado, declarando que en esa época los métodos de seguridad laboral eran escasos, aunque para amantes de la historia era una advertencia para lo que estaba por venir. El día de su viaje inaugural, el Titanic recibió importantes pasajeros, personalidades influyentes que poseían grandes fortunas. También abordó a pasajeros de segunda y tercera clase. No obstante, las instalaciones eran tan lujosas que se cree los costos eran bajos para lo que el navío ofrecía. Pero no todo se trataba de belleza. El RMS Titanic era hasta ese momento el barco más seguro de su época. En su construcción, se cuidaron hasta los más mínimos detalles, y según palabras de espectadores, el Titanic era casi insumergible. El barco pesaba poco más de 46 toneladas, tenía 270 metros de longitud y 53 metros de altura. Su velocidad alcanzaba hasta los 22.5 nudos, es decir, 42 kilómetros por hora, lo que lo convertía en un navío muy rápido. Para los que habían conseguido un pasaje en el viaje inaugural del barco, nunca imaginaron que estaban sellando sus destinos. Aunque no todos los que adquirieron un boleto subieron al navío, hubo testimonio de personas que días antes de abordar el Titanic tuvieron un sueño revelador. En sus visiones, el barco se hundía, dejando atrás muchas vidas. El día del gran viaje inaugural llegó. Era el 10 de abril de 1912. Los pasajeros abordaron con ilusión el barco más grande que jamás habían visto. Zarpó del puerto inglés de Southampton, con destino a Nueva York. Según palabras de una pasajera que sobrevivió a la tragedia, ella le habría cuestionado a uno de los empleados del barco si realmente era tan seguro como decían, a lo que él respondió: sí, señora, ni Dios podría hundirlo. El capitán del Titanic, Edward John Smith, de 62 años, era reconocido por su excelente servicio. Smith se encargó de los viajes inaugurales de los mejores barcos de la compañía White Star Line
Y el Titanic no fue la excepción. Este sería el gran cierre de su carrera. Al concluir el viaje inaugural, el capitán se jubilaría para disfrutar su vejez con su familia, pero jamás regresó. En su travesía, el barco tomó una ruta más al sur de lo habitual para evitar el peligro de los icebergs. De hecho, el Titanic recibió mensajes de advertencia de otros barcos, asegurando que había iceberg por la zona y que debían ir a velocidad baja. Se dice que el accidente fue causado porque el capitán ignoró las advertencias. El 14 de abril, poco antes de la medianoche, la temperatura del ambiente era muy fría. Extrañamente, la luz de la luna no era visible y el mar estaba en calma. Para el vigía de ese día, Frederick Fleet, le era difícil distinguir lo que veía, pues no contaba con binoculares. Cuando alcanzó a divisar un enorme iceberg, dio aviso al primer oficial, William Murdoch, quien en ese instante sustituía al capitán, y este trató de evadir el obstáculo deteniendo los motores y girando el timón. El hielo terminó golpeando y rasgando el barco por debajo de la línea de flotación. En poco tiempo, el Titanic comenzó a hundirse. El navío contaba con un casco de doble fondo, de 16 compartimientos, pero el agua traspasó el límite y firmó la inevitable sentencia del transatlántico. A pesar del impacto, los pasajeros no se habían percatado del hecho. Solo los que vieron el iceberg se dedicaron a bromear con trozos de hielo que cayeron dentro del barco. No imaginaban que era el principio del fin. Conforme avanzaban los minutos, el agua subía más y más a las instalaciones del navío. Entre las bengalas y los mensajes de auxilio, los pasajeros fueron subidos a los escasos botes salvavidas, que no alcanzaron toda su capacidad. A las 2:05 de la mañana, el último bote salvavidas se fue, y pocos minutos después, la proa se hundió del todo, levantando la popa del barco y provocando que se partiera en dos. Antes de hundirse por completo, el Titanic desapareció a las 2:20 de la mañana del 15 de abril de 1912, llevándose consigo a más del 50% de personas a bordo. Alrededor de las 4 de la madrugada, el barco Carpathia llegó al lugar del suceso. Logró rescatar a 205 pasajeros, ya que el resto habían perecido, algunos ahogados y otros congelados debido a la glacial temperatura del agua. Más tarde llegó el SS Californian, un barco mercantil que curiosamente se encontraba a solo 20 millas de distancia y habría podido llegar al rescate antes del hundimiento, pero el oficial de comunicaciones había desconectado el telégrafo debido al trato desagradable que había recibido por parte del telegrafista del Titanic. Poco antes del accidente, el Californian se ocupó de recuperar cuerpos del agua. Se recuperaron poco más de 300, de los cuales más de 100 fueron devueltos al mar por su mal estado. Los restos del barco fueron hallados hasta el año 1985 en una misión secreta para ubicar 2 submarinos de la Guerra Fría, aunque el experto Robert Ballard lo hizo público un año después. El famoso Titanic estaba a 3.821 metros de profundidad en el Atlántico Norte, a unos 650 kilómetros de la costa de Canadá, cerca de la isla de Terranova, conocida por tener aguas malditas por la infinidad de catástrofes ocurridas en sus aguas, rodeadas de hasta 40.000 icebergs. Aunque las causas del hundimiento han estado en discusión todos estos años, la mayoría de los que se han fascinado por este tema afirman que el barco tenía una maldición desde el momento de su creación. Para empezar, en el año 1898, 14 años antes del naufragio, se publicó un enigmático libro titulado El naufragio del Titán, de Morgan Robertson. El libro narra la historia del Titán, un barco que se creía insumergible y cuyos pasajeros eran gente rica y despreocupada. Lamentablemente para estos, el barco choca en una fría noche de abril contra algo similar a un témpano de hielo. Además de hundirse el mismo mes, el Titán tenía casi el mismo peso, longitud y capacidad de pasajeros que el Titanic. Unos creen que se trata de una casualidad, pero otros afirman que el autor escribió el libro
como una predicción de lo que sucedería años después, desde las vidas de obreros que cobró, hasta la de los pasajeros que lamentablemente perdieron la vida en esas terribles circunstancias. El Titanic siguió teniendo poderes malignos, que incluso traspasaron los años. Una de las maldiciones que se le atribuye al barco es que había sufrido un incendio en los depósitos de carbón antes de que comenzara a navegar y que supuestamente no se pudo extinguir tan fácilmente. Esto despertó la teoría de que al momento del impacto con el iceberg, la estructura del navío se habría visto debilitada y por lo tanto cedió ante la fuerza del obstáculo. Otra de las historias más oscuras que hay en torno al RMS Titanic es un destacado objeto conocido como la momia de la mala suerte. A esta particular antigüedad se le atribuye haber atraído el trágico hundimiento. A pesar del nombre que posee, solo es una cubierta de madera y yeso que servía para cubrir a la verdadera momia. Su pintura y adornos resaltan por sus colores y la mirada enigmática del rostro plasmado en ella. Se dice que el periodista William Stead, pasajero del barco, sabía que una persona la llevaba consigo al momento del viaje. El hombre le contó a otros pasajeros que lo acompañaban en la sala de fumadores una increíble historia. En ella, relata que la momia representaba a la sacerdotisa del dios Amon-Re y que fue adquirida en el siglo XIX por un viajero inglés en Egipto que la compró mediante contrabandos a unos ladrones de tumbas. A partir de entonces, el viajero y sus amigos notaron que la momia estaba maldita por los infortunios que sufrieron. El comprador perdió el brazo como consecuencia de un disparo accidental. Uno de sus acompañantes se perdió en el desierto y jamás lo encontraron. Por si fuera poco, otro de ellos contrajo una grave enfermedad. Y finalmente el último perdió su fortuna y acabó en bancarrota. Posteriormente, la momia pasó a manos de la hermana de uno de los viajeros, en cuya casa también empezaron a suceder hechos extraños, lo que la convencieron de que el artefacto tenía una maldición. La momia fue donada al Museo Británico, aunque el periodista Stead afirma que en el propio museo siguió siendo fuente de desgracias, entre ellas el fallecimiento de un fotógrafo que quiso hacer un retrato de la reliquia y un periodista que se atrevió a hablar sobre la historia. El final de esta fue sumamente inquietante. El hombre afirmó que la momia estaba a bordo del barco, pues un nuevo propietario estadounidense la había adquirido. La leyenda dice que cuando el Titanic se hundió, la momia quedó a flote y fue rescatada, tras lo cual volvió a ser enviada a Inglaterra en otro barco que también se hundió y que posteriormente llegó a un emperador alemán poco antes de empezar la Primera Guerra Mundial, en cuyo origen también estaría involucrada, pero esta historia es solo un mito. Otra de las personas alcanzadas por la maldición del barco fue el vigía de la fatídica noche, Frederick Fleet, quien sobrevivió al hundimiento, pero también fue atormentado por la sociedad. El hombre fue duramente juzgado, pues lo culpaban por no avisar a tiempo la presencia del iceberg. Atrapado en una fuerte depresión, el fallecimiento de su esposa y una situación económica fatal, se quitó la vida en el jardín de su casa en el año 1964. La tragedia más reciente atribuida a la supuesta maldición del enigmático navío sucedió en 2023. Una empresa llamada OceanGate comenzó a realizar viajes turísticos para ver completamente en vivo los restos del Titanic bajo el mar. Por una cantidad de $250,000, algunas personas se atrevieron a ir a la misteriosa aventura, a pesar de que había rumores de que el submarino no era completamente seguro. Luego de haber realizado 3 inmersiones con éxito, con pequeños problemas de comunicación con la superficie, se continuó promocionando el proyecto. La empresa aseguraba que el exceso de seguridad no era innovador para su sumergible. El domingo 18 de junio de 2023, 5 personas subieron a bordo del Titán, nombre del sumergible, que se cree fue una condena fatal por la historia del libro que predijo el final del Titanic. Durante su misión para ver los restos del barco, solo transcurrió 1 hora y 45 minutos de haberse sumergido, cuando se perdió toda comunicación con el barco, desde el cual el Titán había descendido. Se efectuó una búsqueda intensiva de la nave y sus 5 tripulantes por parte de la Guardia Costera,
y equipos de rescate de Estados Unidos y Canadá. El oxígeno disponible para los exploradores dentro del submarino alcanzaba apenas para 96 horas, por lo que la tarea de encontrarlos con vida se volvió una carrera a contrarreloj. No obstante, el 22 de junio se hizo oficial que los pasajeros habían fallecido debido al hallazgo de posibles restos pertenecientes al sumergible Titán, a pesar de que en los medios de comunicación se dijo que durante esos días se había buscado desesperadamente a las personas que habían bajado a ver el famoso Titanic. La realidad es que se dice que las autoridades e incluso la misma empresa sabían que el sumergible había sufrido una implosión que acabó con la vida de los pasajeros el mismo día de la exploración. Los escombros que contenían partes del Titán fueron hallados aproximadamente a 488 metros de la proa del Titanic. Con esto, se suman aún más vidas al proyecto Titanic. La fascinación por la historia del barco más famoso del mundo ha llegado a muchísimas personas, algunas de ellas obsesionadas con lo ocurrido al transatlántico y que han dedicado años a descubrir nuevas pistas para revelar su verdadera historia. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.